Hola amigas y amigos, estamos en un Líderes en Pandemia Internacional con una gran amiga, jueza destacadísima de la hermana República del Paraguay, Vivian López Núñez. Estamos también enfocando Líderes en Pandemia Internacional de una manera distinta, buscando las similitudes y diferencias que tenemos en esta experiencia pandémica con nuestros amigos de distintos países. Y hoy esta invitada de honor, que como ya les adelanté, es jueza de la República del Paraguay, una destacada relatora en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de nuestro hermano país, además con unas inquietudes intelectuales notables, porque tiene un máster en estrategia, estudió en definitiva como una suerte de academia de guerra, y después, sin dejar de ser inquieta, también cursó una maestría en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, donde conoció a su actual marido, y también un doctorado en una universidad paraguaya sobre casos no justiciables, defendiendo una tesis realmente notable. Vivian, querida amiga del alma, qué honor tenerte con nosotros. El honor es mío, Randy. Remberto Valdés. Ella me dice, igual que el marido, ¿eh? No se rían mucho de eso, pero se pueden reír, para eso es esto. Paraguay y Chile somos países que siempre nos decimos hermanos. Tu país es algo más pequeño que el nuestro, poco más de 400.000 kilómetros de superficie, poco más de 7 millones de habitantes, con una pujanza súper fuerte en Asunción y un poco más lento en sectores más rurales. ¿Cómo definirías la relación que Paraguay tiene con Chile, en tu experiencia? Yo creo que por un lado tenemos en el imaginario colectivo la idea de Chile como un país frío y detrás de la cordillera prácticamente lo conocemos por el fútbol, ¿verdad? Nos encontramos en cada clasificatoria, en cada copa, pero también hay un cariño grande hacia Chile porque es el país más largo del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos un imaginario que realmente yo creo que se desconoce el verdadero Chile, el Chile que yo llegué a conocer gracias a, como contaste, mi intrahistoria, ¿verdad? Que le conocí a Francisco estudiando y bueno, nos enamoramos, nos casamos, vivimos allá, vivimos acá, esa intrahistoria que nos define a todos. El Chile verdadero yo creo que se conoce poco, no solo Paraguay, sino en el mundo entero, y se conoció en esta pandemia, yo creo que todos los países nos conocimos un poco más, ¿verdad? O sea, que nos vimos realmente sin tanta propaganda, sin tanto maquillaje, se vio más la realidad buena, mala, lo afectivo, lo económico, salió todo a la luz. Así que desde Paraguay, así como Paraguay también se conoce poco, yo creo que Chile y Paraguay son grandes desconocidos en América Latina. Sí, tu país es uno de los más pequeños, el quinto más pequeño de América Latina. Al lado tiene puros monstruos de vecinos que están siempre como bastante disponibles a comerse lo que quede de Paraguay, ¿eh? A pesar de que le tenemos simpatía a los brasileños y a los argentinos, y a los bolivianos, por cierto, pero la verdad es que en algunos momentos de la historia ha habido conductas bastante agresivas hacia este país pequeño que tiene una característica tremenda. Acuérdense ustedes la gigantesca valentía de las fuerzas patriotas paraguayas en su oportunidad luchando contra estos monstruos del lado. Pues, sí, esto es histórico, realmente una historia eh, muy bella en lo de la valentía y muy triste en cuanto a los resultados. Paraguay se quedó casi sin hombres en alguna época de su vida, ¿no? Y somos los latinoamericanos en ese sentido, hijos de españoles, nos gusta enorgullecernos de las tragedias, ¿verdad? O sea Así que es.
Fue una tragedia. La guerra contra el Paraguay, como le llaman los vencedores, fue una tragedia que definió nuestro destino y hasta hoy nos marca, ¿verdad? Para el bien y para el mal. Y eso marcó mucho el desarrollo del Paraguay en cuanto a la educación, en cuanto a las relaciones internacionales, a las relaciones bilaterales, como dijiste bien, entre Brasil y Paraguay y Argentina y Paraguay, quizás por el idioma, quizás por nuestras costumbres que son más rioplatenses, los paraguayos miramos más a la Argentina. Históricamente la Argentina ha sido en ese sentido más bondadosa con el Paraguay que el Brasil. El Brasil en sí siempre ha sido más imperialista y yo creo que en cuanto a todos sus vecinos, no solo con Paraguay, ¿verdad? Tenemos esa historia que no lo digo afectivamente, sino es lo que cuenta la historia, ¿verdad? No, las fronteras con Argentina siempre son más porosas, más abiertas, más fraternas. Paraguayos que cruzan a la Argentina, hoy están cerradas todavía las fronteras, pero a tener sus hijos, a acceder a la salud pública, a estudiar, no ocurre lo mismo con el Brasil. Entonces, nos marcó mucho esa tragedia, nos enorgullecemos, ¿verdad? Porque siempre todos los países contamos nuestras batallas eh, como si fuesen cuentos, que en realidad la guerra no es ningún partido de tenis. O sea que yo creo que esa historia paraguaya que después se completó con la guerra del Chaco, que si bien la ganamos al final del día, terminamos perdiendo territorio, marcaron mucho la historia en cuanto a población. Solo sobrevivieron mujeres, ancianos y niños pequeños. Y después de la guerra del Chaco también hubo grandes bajas en cuanto a la población, por eso somos pocos en cuanto comparado con los grandes que están a nuestro lado. Pero yo la verdad pienso que la guerra contra el Paraguay fue esas cosas de la historia que no sé si podríamos arreglarla en el futuro, no se puede, la historia no se puede cambiar, pero eso nos marcó Yo ya ves muchísimo. Europa cómo se reconcilió con los años, empezaron a hacer negocios. Yo no pierdo la esperanza de que podamos estar todos más unidos a pesar de que tengamos diferencias. Y el pueblo paraguayo, viéndolo desde mi chilenidad y sintiéndome tan enamorado de esa tierra maravillosa que es la tuya y que yo la siento mía también propia, he estado tantas veces, bueno, en tu casa, en distintos lugares también allá. El pueblo paraguayo, lo que yo lo veo, lo conozco, es un pueblo resiliente, de mucha fuerza, que tiene ganas de superación, de trabajar, sobre todo en la clase media, esta relativamente nueva que hay allá. Eh, un pueblo alegre, festivo también, porque la temperatura les ayuda mucho a estar en las calles, a diferencia de Chile, que el Chile que tú conociste en el peor año con las lluvias más horribles que ha habido estos últimos 15 o 20 años, te tocó justo acá. ¿Tú miras también hacia tu pueblo, a tu ciudadano? Quizás en Paraguay hay dos cuestiones que son seguras, ¿verdad? Una es el calor, siempre va a ser calor. Y la otra es el sol, o sea, siempre sale el sol. O sea que hoy tenemos un día nublado y eso es rarísimo. Creo que tenemos poquísimos días nublados. Paraguayo es alegre en La el peor sentido, temperatura que tienes allá, 21, 22 grados. no, tenemos más frío. Llegamos a 10, 12 grados ahora, hoy, y también baja a cero, pero durante 2 horas. No, no, no. Eso Un yo creo que día lo la... estás diciendo para impactar a la gente. Eso de ocurrir No, cada 7 años. sí, Pero, hay pocos, pero hay. Pero sí, el sol y el calor son las reglas. Alegre, sí, el pueblo paraguayo es festivo, le gusta celebrar todo, o sea, todo es una buena excusa para celebrar, lo cual en la pandemia se restringió mucho y eso yo creo que no, a todos ¿cómo nos los ha golpeado? ¿Cómo nos ha interrumpe. golpeado la pandemia? ¿Cómo se portó el Estado? ¿Cómo está el proceso de vacunación a este mes de junio del año 2021? Bueno, como sabrás, ¿verdad? Por mi trabajo, no puedo opinar políticamente, pero sí te puedo contar la realidad, ¿verdad? La realidad es que eh, empezamos bien y terminamos mal. Empezamos bien en cuanto a que ni bien se decretó el 11 de marzo del año pasado la cuarentena total, nos encerramos en nuestras casas, fue difícil, fue la más dura, ¿verdad? Fase cero, nadie en las calles y duró casi 2 meses y luego eso resintió muchísimo la economía, sobre todo que acá la economía prácticamente el 50% es informal,
la gente sale a la calle a vender sus productos y si no sale a la calle no come, ¿verdad? Y se cerraron la frontera casi prácticamente más de la mitad del año, recién se abrieron allá por octubre y hoy como estábamos muy mal, hoy estábamos creo que el peor momento de la pandemia en cuanto a casos por día y muertos por día. No quiero ni hablar de números porque esos son familias enteras, ¿verdad? Hay colegas nuestros que están perdiendo en una semana madre, padre, hermanos, familias enteras se están yendo. ¿Por qué? No solo porque las cepas nuevas y todo lo que dicen los científicos, sino porque nuestro sistema de salud colapsó mal, no tiene cómo responder, no se hizo nada de lo que se prometió que se iba a hacer. Nos sorprendió la pandemia con lo opuesto, con nada. Y eso es un déficit no de Paraguay de la pandemia, sino de muchos años, como te decía, nos marcó mucho la guerra. Aquí nunca la salud pública fue buena. Y la salud privada es carísima. O sea, si uno entra al hospital y logra conseguir lugar y logra salir bien, queda en la calle. O sea, estamos llenos de reuniones para juntar dinero aquí, allá, esa es la verdad. En Paraguay el Estado no te cubre, no te pone. Lo que hay son hospitales públicos, pero al final las personas tienen que salir a comprar los insumos, los remedios. En las redes se ve, en el Twitter es todos por fulano, todos por fulana, compremos tal remedio. O sea, esa es la verdad. Dios mío, qué tremendo Vivian, por Dios, cómo lo están pasando de mal. Y acomodarte a trabajar judicialmente. Bueno, Vivian es la primera jueza electrónica de la República Hermana del Paraguay. ¿A qué me refiero con eso? En la que implementó o coordinó el trabajo electrónico, antes vía remota, por cierto, ¿no? La carpeta electrónica, etcétera, en Paraguay, lo que le vino muy bien a la pandemia. Soy una privilegiada, Roberto, te puedo decir con todas las palabras, porque antes de la pandemia ya yo estaba a cargo del primer juzgado digital del país y yo ya venía acostumbradísima, ya trabajaba desde mi casa, lo cual no me estaba permitido en horarios, digamos, de tribunales. Pero a partir de la pandemia vinimos todas nuestras casas, se habilitaron las casas, los jueces nos fuimos a nuestras casas y de nuestras casas seguimos trabajando hasta hoy. Yo esta semana solo voy los lunes y de martes a viernes trabajo de casa. Y el Oye, y el trabajo acceso a los es PCR para, suponte tú, para el personal doméstico que pueda trabajar haciendo aseo, acompañándonos en la casa, etcétera, ¿está disponible o es difícil encontrarlo? en principio el Estado, cuando no eran muchos casos, uno llamaba a un número y te daban el turno y se hacía. Pero hoy con los casos disparados ya es de aquí a 15 días y ya pasó todo. Ya. O sea, ya no, ya hay que hacerse privado y el privado tiene un costo. Varían los costos, pero nunca eso se hizo popular. O sea, no es que uno va a una farmacia, compra un reactivo, se puede hacer o está a disposición en las plazas. No, no hay eso. No, eso no hay. Música, Vivian. Saben ustedes, amigos, que yo soy un admirador profundo de una gran amiga que se nos fue, Antonia Núñez, mamá de Vivian López, una mujer destacadísima. Ella fue la primera parlamentaria en el retorno de la democracia, la primera parlamentaria mujer. Y yo tuve el honor de ser su amigo, nos queríamos mucho. Falleció prematuramente y era una tremenda melómana, amiga de la ópera, y le dio a Vivian también, ay, además fue cónsul de Paraguay en España, extraordinaria mujer, extraordinaria. Y tarareábamos música, qué cosa más linda. Yo me acuerdo de tu madre maravillosa cuando yo veía las fotos de ustedes recorriendo parte de Europa y le decía a Francisco, mi amigo, quien se casa después con su novia Vivian, aquí sí, hombre, por Dios, tiene una mujer sensible, que habla de los colores de las tejas de Holanda, etcétera, etcétera. Y todo eso también gracias a la formación maravillosa que te dio tu mamá. Qué sentimiento más lindo traerla a este recuerdo y qué manera de haber... ¿Qué te dejó tu mamá? Aquí atrás mío es un poquito de su gran legado, que es su gran biblioteca. Eso es materialmente lo que yo más recuerdo
tengo como recuerdo de ella y ella vive en nosotros, o sea, su espíritu, su amor a la música, su amor a los viajes, su amor a la cultura, el tener esa sensibilidad que te da la cultura, esa tolerancia que te da la cultura, de querer aprender de todos los pueblos, de todas las comidas, de todos los sabores, la falta de prejuicios, no vivir Una llenos de gran prejuicios. constructora de armonías. Sí, 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 y sobre todo en mi trabajo, tengo hasta ahora recuerdo, lo tengo conmigo en mi despacho, una pequeña tarjeta que en algún momento me regaló cuando me recibí de abogada, que siempre tu sentido de la justicia, esa justicia social, ese sentido de la sensibilidad, de darte cuenta de que hay que equilibrar las cosas y las personas. Hay que hacer lo justo, me decía ella. Y eso me marcó mucho, realmente, me marcó mucho, me marca todos los días y cuando tengo dudas, encuentro la respuesta. Encuentro en algún viaje, en algún café, en alguna conversación, en algún libro, acá de los 5.000 que nos dejó, eh, encuentro en alguna foto, como decías recién, ¿verdad? En alguna foto. Hace poco la recordamos porque fue su aniversario de cumpleaños y justamente pensaba, si estuviese hoy acá, ¿cómo le dolería al país? Porque ella era una gran paraguaya, le quería al Sí, Paraguay. sí, amaba profundamente a su patria. Vivian, Sí. se nos fue el tiempo. Este es nuestro líder en pandemia online internacional. Bueno, ¿para qué te digo todo lo que te quiero, todo lo que quiero a tu marido, todo lo que quiero a Gael, todo lo que amo profundamente a tu patria? Es un honor para mí haberte podido recibir en este programa y te lo agradezco en el alma. No, el honor es mío y la verdad que aunque sea así nos podemos ver y ojalá que pronto esto quede lo bueno, que es esto, ¿verdad? De que las fronteras se acabaron, las distancias también, y venga lo bueno también, que son los abrazos y los afectos. Abrazote gigante. Y amigas y amigos, hemos terminado un programa de líderes en pandemia online internacional y los invito para nuestro próximo encuentro. Muchas gracias y hasta pronto.